Vamos a ver entonces cuáles son estos procesos de planificación. Tienen que ver con tres preguntas. Estas tres preguntas tienen sus tres respuestas y estos serían los procesos de planificación. Sin embargo, antes de ver esos procesos de planificación, también me gusta compartir siempre esto con mis colegas. Y bueno, coincidimos porque varios lo han dicho en el chat. ¿Qué necesitamos para planificar una experiencia de aprendizaje? Y enseguida también vamos a repasar qué es una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Pero en general, ¿qué necesitamos para planificar? Ustedes lo dijeron muy bien. Tenemos que tener un diagnóstico. En el 2021, cuando todavía estábamos implementando la educación a distancia, por ejemplo, se estableció que las 3 primeras semanas debíamos dedicarlas a realizar la evaluación diagnóstica, ¿no? De diversas maneras. En el 2022, la norma que direcciona el trabajo de los docentes para el año 2022 también planteaba que las primeras semanas de reincorporación a las aulas debíamos dedicarla a la evaluación diagnóstica y también al soporte socioemocional, ¿no? Porque regresábamos a la presencialidad luego de la pandemia. Muy bien. Entonces, en el último tiempo, hemos redescubierto que es importantísimo realizar un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, ¿sí? Bueno, ese diagnóstico de la necesidad de aprendizaje lo denominamos también evaluación diagnóstica, que se puede realizar de varias maneras, ¿sí? En realidad, recuerden que evaluación diagnóstica significa recoger información, recoger evidencia sobre los aprendizajes de los estudiantes para identificar los niveles actuales en el desarrollo de las competencias. O también para identificar los avances en cada una de las competencias o las dificultades, necesidades que necesiten ser atendidas por parte de los docentes hacia los estudiantes. Entonces, hoy se está convirtiendo en una buena práctica y para el año 2023 en el que nos encontramos, estimo y estoy convencido seguro que también las instituciones educativas van a tener que planear sus primeras semanas enfocándose en la evaluación diagnóstica, que retomo, se puede realizar de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, en el 2022 hubo un kit para la evaluación diagnóstica. Tal vez muchos maestros lo utilizaron, aunque ese kit estaba dedicado a comunicación y matemática. Eran unos cuadernillos, ¿sí? Muy similares a las pruebas S. Eran unos cuadernillos que tenían una serie de ítems para recoger información sobre competencias matemáticas, sobre competencias comunicativas, como por ejemplo la competencia lee, la competencia escribe, ¿no? Entonces, para detectar eh, al iniciar un año cuál es el estado actual de la competencia, ¿no? Por ejemplo, en la competencia lee, muy bien, vamos a comprobar si los estudiantes comprenden el nivel literal, comprenden el nivel inferencial, de repente tienen dificultades en el nivel crítico. Entonces, la evaluación diagnóstica debe ayudarnos a reconocer eso, las fortalezas o las dificultades en cada una de las competencias que sometemos a la evaluación diagnóstica. Pero ese es un ejemplo, ¿no? Con un kit, con un cuadernillo, porque también hay otras maneras. Incluso la evaluación diagnóstica puede hacerse revisando información que ya existe. Tenemos información, al iniciar un año académico, como el año 2023, tenemos información que nos ha dejado el año anterior. El año 2022 nos deja las actas con los resultados y los niveles de logro de los estudiantes en las áreas y en las competencias. El año 2022 nos deja portafolios, de repente, si es que se estila trabajar con portafolios. Hay portafolios donde tenemos organizadas evidencias para ver lo que hicieron los estudiantes el año pasado, los avances que tuvieron, dificultades que yo pueda detectar. Incluso también están las carpetas de recuperación, ¿no? Las carpetas de recuperación también pueden servir para analizarlas, para comprobar, a ver, en qué competencias los estudiantes tuvieron mayores dificultades, en qué competencias han podido avanzar como se esperaba, ¿sí? Ahí tenemos una segunda manera. Miren, entonces estamos hablando de una evaluación diagnóstica que se puede realizar de diversas maneras, preparando una suerte de kit, cuadernillos específicamente para evaluar determinadas competencias, revisando información del año anterior, y también las primeras semanas se puede preparar actividades, retos para recoger trabajos o evidencias de los estudiantes, analizar e interpretar esas evidencias y pues a partir de ello identificar qué avances han tenido los estudiantes, qué dificultades, y toda esa información nos sirve para planificar, ¿ok? Ya no, ya no hacemos una planificación de la nada, sino partiendo de una situación. ¿Cuál es la situación actual del estudiante? Muy bien, de repente en la competencia escribe se ha tenido avances, pero en la competencia lee veo que hay varias dificultades, la mayoría de los estudiantes están en proceso, entonces, muy bien, esto me va a ayudar para planificar. Voy a hacer mi primera experiencia de aprendizaje dándole mucho énfasis a esta competencia que tiene las mayores dificultades, ¿no? Por ejemplo, para ir comentando ya desde la realidad. Ahora,
Pero cuando diagnosticamos o cuando queremos acercarnos a cuál es la realidad de los estudiantes, podemos también aprovechar para identificar problemas u oportunidades que nos ofrece el contexto. ¿Qué quiero decir? Que cuando realizamos la evaluación diagnóstica queremos hacerla para identificar los avances o las dificultades que puedan tener nuestros estudiantes en determinadas competencias, para a partir de allí planificar, pero también podemos hacer por ahí pequeñas encuestitas o algún instrumento que nos permita reconocer las problemáticas priorizadas u oportunidades del contexto. ¿Saben para qué sirven las problemáticas o las oportunidades del contexto? Nos van a servir para poder convertirlas o crear situaciones significativas. Otro componente importante dentro de la planificación de una experiencia de aprendizaje. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, es muy importante también reconocer problemas. Ahora, muchas instituciones educativas identifican sus problemáticas y las plasman en sus PIs, ¿no? En sus proyectos educativos institucionales. Entonces también. Pero algo que siempre recomiendo es que en el PI seguramente están los problemas que se han detectado producto del recojo de información, pero también es bueno, ¿no? Dialogar con los estudiantes, cuáles son los problemas del contexto que les llaman la atención, cuáles son los problemas del contexto que ellos consideran es urgente trabajar para resolverlos, y eso nos va a dar una idea, ¿no? De qué problemáticas serían interesantes para poder trabajarlas con nuestros estudiantes. A partir de ahí, crear y plantear situaciones significativas. Y las oportunidades del contexto es algo similar, ¿no? Es decir, en el contexto no solamente hay problemas, también hay fortalezas, hay aspectos positivos, ¿sí? Entonces, también es bueno que los docentes de manera colegiada identifiquemos las oportunidades que nos ofrece el contexto. De repente estamos trabajando en una zona rural donde tenemos un paisaje hermoso que le podemos sacar provecho, ¿sí? De repente en la jurisdicción donde está nuestra institución educativa hay unos restos arqueológicos, ¿sí? Que de repente también lo podríamos, podríamos aprovechar para revalorar y construir toda una experiencia de aprendizaje al respecto. Por ejemplo, yo estoy en Trujillo, muy bien, cerca de mi institución educativa, a media hora llegamos a Chanchán, la ciudad de barro más grande del mundo. Entonces, ¿por qué no planificar, ¿no? Una experiencia de aprendizaje para, que nuestros estudiantes tomen conciencia de la importancia de tener tan cerca eh, un elemento del patrimonio mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos planificar teniendo en cuenta problemas y podemos planificar también teniendo en cuenta las oportunidades del contexto. Antes de la pandemia, bueno, recorrí muchos lugares por ejemplo, veía que las instituciones educativas planificaban bueno, planificaban unidades teniendo en cuenta sus fiestas patronales, por ejemplo. O sea, su festividad patronal, a partir de ahí construían una situación significativa, ¿no? Para planificar. Entonces, también se puede hacer. Siempre vengo repitiendo esto porque en algún momento nos han dicho hay que partir de problemas, pero en el contexto no solo hay problemas, también hay oportunidades, fortalezas, bondades que nos ofrece el contexto. ¿Por qué no sacarles provecho? ¿No? A ver, yo me imagino una institución educativa que esté cerca de Huaca Rajada, por ejemplo, ¿no? Donde se halló el señor de Zipán. Entonces, uy, pues para sacarle mucho provecho. Si fuera una institución educativa que está cerca o dentro del área del bosque de Pomac. Uy, yo haría una experiencia de aprendizaje sobre el bosque de Pomac, sobre su valor histórico, sobre su flora, sobre su fauna, por ejemplo, y desarrollaría competencias de las diversas áreas, de comunicación, de matemática, ¿no? Etcétera. ¿Ven? Muy bien. Y bueno, un adicional que quiero compartirles es que también hay que estar atentos a los intereses y o preferencias de los estudiantes. ¿Sí? Hay que estar atentos. De repente nuestros niños quieren aprender sobre los dinosaurios. Muy bien, podríamos planificar una experiencia de aprendizaje para desarrollar competencias de comunicación, de competencias de ciencia y tecnología, competencias de personal social. A partir de allí, de alguna experiencia de aprendizaje que tenga que ver con ese interés de los estudiantes, ¿no? De repente mis estudiantes están interesados en el fútbol, entonces podríamos planear una experiencia de aprendizaje al respecto, ¿sí? Ahí viene un ejemplo. El año pasado en mi institución educativa, en el mes de noviembre, planificamos experiencias de aprendizaje a partir de la situación del Mundial de Fútbol que se vivió el año pasado, ¿no? Entonces sí, nos fue muy bien, los estudiantes participaban, opinaban, ¿sí? Hacían sus trabajos, desarrollábamos las competencias partiendo de este evento mundial, ¿no? Que era el Mundial de Fútbol, ¿correcto? Entonces, eso nos ayuda mucho, maestros, tener un diagnóstico de cuáles son las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, identificar problemas, identificar oportunidades, identificar, por ejemplo,
los intereses y preferencias de los estudiantes, ¿ok? Muy bien, perfecto, ahí está. Ah, ya, gracias, gracias. Ahorita estoy viendo el chat y han coincidido con lo que les estoy comentando. Sí, sí, amiga Cintia, no solo hay que partir de problemas. ¿Sabes por qué te comento y te agrego algo más en esta argumentación que hago de que podemos partir de problemas? Sí, yo planifico partiendo de problemas, pero también de cuando en cuando partiendo de oportunidades. Porque si no, le enseñamos al niño o al joven que solamente hay problemas, cuando en realidad sí hay problemas urgentes que resolver como sociedad, como país seguramente, pero también hay cosas positivas en nuestro entorno, ¿sí? Costumbres, cultura, manifestaciones artísticas, riqueza histórico-cultural, riqueza natural, flora y fauna, allí en la región Lambayeque, pues yo admiro mucho la región Lambayeque, ¿sí? Siempre, bueno, siempre quedé fascinado cuando conocí el bosque de Pomac, por ejemplo, ¿no? Fui a un zoo criadero donde cuidaban a la pava blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí miren todas las oportunidades que ustedes tienen en la región y que podrían también convertirlas en situaciones significativas, en experiencias de aprendizaje. Así que no se olviden, podemos planificar partiendo de problemas, sí, pero también podemos planificar partiendo de las oportunidades que nos ofrece el contexto. Ahora, profesor, pero a esto, ¿cómo le damos forma de planificación? Ah, ya, pues, ahora sí. Una vez que ya identificamos las necesidades, problemas, oportunidades, ahora sí vamos a darle forma de planificación empleando nuestro currículo nacional o, como yo los denomino, sus hijos pequeños, ¿no? Del currículo nacional se desprenden el programa curricular de educación inicial, el de primaria y el de secundaria. Entonces ya vamos a comenzar a planear utilizando los elementos curriculares. Pero primero esto, ¿no? Primero esto, lo que está a la izquierda, el diagnóstico, conocer a los estudiantes, los problemas, y luego ya vamos a construir nuestra planificación empleando lo que nos brinda el currículo nacional. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Esther dice, faltó el DEVA, no sé a qué te refieres, Esther, si te refieres a educación básica alternativa, bueno, igual. Hoy en día en las tres grandes modalidades desarrollamos competencias, ¿no? Desarrollamos competencias, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo le vamos a dar forma de experiencia de aprendizaje empleando el currículo nacional? Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ok, Alfredo? Te pido que estés atento, ya lo vas a ver. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos empezar a planear nuestras experiencias de aprendizaje y utilizar el currículo nacional. Solamente a manera de un recordar, ¿no? ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Vamos a ver lo que nos dice el Minedo. Para ello voy a invitar nuevamente a otro maestro que quiera participar conmigo como relator. A ver, algún maestro que levante la manito y diga, profesor, yo quiero leer, ¿no? Así como cuando le decimos a nuestros estudiantes, a ver, vamos a leer el siguiente párrafo, que un voluntario, por favor, y aparecen ahí los voluntarios, ¿no? Muy bien. Estamos haciendo esa misma rutina, esa misma rutina. Estamos buscando un maestro voluntario, algún maestro voluntario, ¿sí? Alguien que me diga, a ver, profesor, quiero leer sobre experiencias de aprendizaje. La fuente, mientras alguien se anima, la fuente es Orientaciones Generales para la Diversificación y Acompañamiento de las Experiencias de Aprendizaje, Minedo 2021. ¿Ok? Aunque esta misma información está en un módulo de CIFOTS, ustedes saben que ahora existe el CIFOT, ¿no? El Sistema de Formación Docente en Servicio. Entonces, ahí también en los módulos de CIFOTS, esta definición se ha mantenido en el año 2022. Vamos con Daisy, ¿ok? Ana, te propongo para que más adelante también puedas participar. A ver, estoy enviando un mensajito a Daisy para que pueda activar su micrófono. Buenas noches, ¿cómo le va, maestra? ¿Cómo está usted? Buenas noches, maestro, buenas noches. ¿Se encuentra bien? ¿Todo tranquilo en casa? Ahí, gracias a Dios, tranquilos, en salud, con salud, maestro. ¿Desde Lo que Chiclayo u quiere. otra localidad? Desde Chiclayo, maestro, pero yo trabajo en San Ignacio, en la provincia de San Ignacio. Bueno, trabajo en una institución educativa rural, Ah, ya, muy bien, maestra. multigrado, sí, Y multigrado. multigrado, correcto. Así es, maestro. Muy bien, felicitarla y darle mi respeto porque trabajar en multigrado es bastante retador. Así que felicitaciones y bueno, admirable el trabajo que usted hace. Maestra, Gra- compártanos lo que está en pantalla. Gracias, maestro. Bien, experiencia de aprendizaje. Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a afrontar una situación o problema complejo.
se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Estas actividades son potentes, desarrollan el pensamiento complejo y sistémico, consistentes y coherentes. Deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Además, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados y, si es posible, realizarse en dichos contextos. La EDA es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser acordada con los estudiantes e incluso si las posibilidades lo permiten. Los estudiantes pueden plantear de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. Fuente: orientaciones generales para la diversificación y acompañamiento de las experiencias de aprendizaje Minedu 2021. Gracias. Mil gracias, maestra. Que le vaya súper bien en su trabajo. Gracias, maestro. Muy bien, vamos a desmenuzar esa información que nos ha leído gentilmente la colega Daisy. Primero, ¿qué es, no? Entonces, revisando la información y si tenemos que quedarnos con la esencia de lo que es una experiencia de aprendizaje, tenemos que responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es? Y bueno, la experiencia de aprendizaje fundamentalmente es un conjunto de actividades, pero no cualquier actividad, ¿no? No son actividades de aprendizaje que mecanizan al estudiante, no son actividades de aprendizaje de baja demanda cognitiva, no son actividades de aprendizaje en las que el estudiante tiene un rol pasivo, no, sino son un conjunto de actividades que invitan al estudiante o que le van a permitir enfrentarse a toda una situación, ¿no? La denominada situación significativa, ¿sí? Son un conjunto de actividades que llaman poderosamente la atención de los estudiantes. Muchas veces las experiencias de aprendizaje, sus actividades, se planean considerando que lo que queremos que aprendan estos estudiantes le permitan desenvolverse en la vida. Lo que aprenda el estudiante en estas actividades de la experiencia de aprendizaje lo pueda resolver en situaciones cercanas o reales. Entonces, ahí hablamos de una experiencia, ¿no? ¿Qué es una experiencia, no? Vivir. Entonces, aquí se trata de vivir el aprendizaje, que lo que aprendemos, lo que aprendo en matemática, yo lo puedo aplicar, por ejemplo, cuando voy a comprar a la tienda, ¿no? Que lo que aprenda en comunicación lo puedo utilizar en situaciones reales de comunicación. De eso se tratan las experiencias de aprendizaje. Algo también característico de las experiencias de aprendizaje es que las actividades que lo conforman, la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, que las actividades que lo conforman tienen conexión una con otra, tienen una conexión, una interdependencia entre sí. Para explicarlo de otras palabras, lo que va a aprender el estudiante en la actividad 1 le va a servir para lo que viene en la actividad 2. Lo que llega a aprender, a desarrollar las habilidades que se fortalecen con la actividad 2, le van a servir para los retos a los que se va a enfrentar en la actividad 3 y así sucesivamente. Eso es lo característico también de una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Muy bien. Entonces, no se olviden, la esencia de las experiencias de aprendizaje es que contienen un conjunto de actividades retadoras para los estudiantes que se relacionan con sus intereses, con sus contextos, actividades que le permiten aprender para enfrentarse a situaciones cotidianas, cercanas, reales, y las actividades están concatenadas, una a otra, lo va preparando seguramente para un reto final que pueda incluir la experiencia de aprendizaje, ¿ya? En cuanto a la duración, es variable. Muchas veces se preocupan los maestros y dicen, profesor, no, dígame cuánto tiene que durar. A mí me han dicho que es de 4 semanas. Profesor, es variable. Hemos visto ejemplos de experiencias de aprendizaje desde 3 semanas, 4 semanas a 5 semanas. Es lo que se ha venido trabajando a nivel nacional, ¿no? 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Pero la duración es variable. Yo siempre digo que depende mucho también de qué tan ambiciosa es la planificación de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Las competencias que se quiere desarrollar. Depende mucho también de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. A veces tenemos que planear en función de los niveles de avance de los estudiantes. A veces queremos saturarnos de contenido y de actividades cuando en realidad nuestros estudiantes van aprendiendo de menos a más, de lo simple a lo complejo. Entonces no nos olvidemos también de las características de los estudiantes, ¿ya?
Lo que sí podemos decir entonces es que se organiza en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones, a varias semanas, a varias actividades de aprendizaje. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué se trabaja con experiencias de aprendizaje? La finalidad más importante, la finalidad principal sería el desarrollo de competencias. Planeamos experiencias de aprendizaje para desarrollar competencias. Pero aquí yo agrego esto, que una buena experiencia de aprendizaje con estas actividades que les digo, ¿no? Retadoras, que se relacionan con el contexto, que llaman y motivan la atención de los estudiantes, etcétera, también nos pueden servir para desarrollar habilidades de orden superior. Es decir, desarrollamos competencias, pero también podemos desarrollar creatividad, podemos desarrollar lo que ustedes me decían, pensamiento crítico, la reflexión de nuestros estudiantes, el análisis, la toma de decisiones, podemos trabajar la autonomía. ¿Ven? Entonces, son múltiples los beneficios de trabajar con reales experiencias de aprendizaje. Número 4, ¿de dónde surgen? Bueno, los docentes en el Perú básicamente planeamos de contextos reales, ¿no? A partir de situaciones reales, ¿ok? Aunque por ahí muchos maestros también plantean situaciones que no están ocurriendo en la realidad, pero que podrían darse, ¿no? Lo que se denomina como situaciones simuladas, ¿ok? Entonces, una situación real es un problema que está ocurriendo en el contexto, ¿no? Algo que está sucediendo, algo que está pasando. Y una situación simulada se refiere a cuando los docentes intencionalmente crean, inventan situaciones, ¿no? Con la intención de desarrollar determinadas competencias, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Para contarlo así rapidito nada más, para que entiendan esto de situaciones simuladas, en una oportunidad, una docente de Chimbote me contó, ¿no? Profesor, yo planteé esta experiencia de aprendizaje. Mis estudiantes necesitaban desarrollar la competencia se comunica oralmente en inglés. Y yo me di cuenta que a ellos les gustaba mucho el cine, las películas. Entonces dije, bueno, a mí me han dicho que puedo planificar de situaciones reales, pero también puedo simular algunas situaciones. Entonces ella dijo, voy a planificar una experiencia de aprendizaje en la que los estudiantes, en la que con los estudiantes, vamos a representar una alfombra roja del estreno de una película, ¿sí? Cuando se estrena una película de Hollywood, hay una alfombra roja por donde pasan los actores y ahí están los reporteros, ¿no? Entrevistando a los actores. Entonces la maestra en su experiencia de aprendizaje planteó eso, ¿no? Planteó eso. El reto de la situación significativa sostenía, ¿no? Representar una alfombra roja, ¿no? Para comunicarnos oralmente en inglés, ¿no? Ese fue, a manera de síntesis, el reto que le planteó a sus estudiantes. Entonces, esa fue una situación simulada. ¿Por qué? Porque los estudiantes no son actores, no son periodistas o reporteros de Hollywood. Iban a simular serlo para poder movilizar la competencia se comunica oralmente en inglés. Y bueno, al final la maestra me contó que le salió súper bien, ¿no? Y que los estudiantes participaron activamente. Entonces, también echemos mano de ese tipo de situaciones, ¿ah? Sí, yo soy de los que más pregona el trabajar partiendo de la realidad, ¿no? De situaciones auténticas, reales que ocurren en el contexto u oportunidades del contexto, pero por ahí, ¿por qué no probemos? Recuerden que estamos en el evento de fortalecemos al docente innovador, ¿no? Entonces, para ser innovador hay que arriesgarse, ¿sí? Justo el año pasado, con un equipo de colegas de mi institución educativa, Colegio San Juan de Trujillo, participamos pues del concurso de innovación de FONDEP, ¿no? Y nos fue bien, ¿sí? Nos fue bien, ganamos el concurso para poder implementar nuestro proyecto, ¿no? Y nos ha ido muy bien, pero implica arriesgarse, ¿no? Implementar una estrategia nueva, novedosa, que no se ha utilizado con anterioridad en nuestra población estudiantil. Entonces, ¿por qué no también innovar en nuestra planificación, ¿no? Planificar cosas distintas. A veces utilizamos las planificaciones del año anterior, yo también lo he hecho, pero hay momentos en que tenemos que arriesgarnos, ¿no? Hacer algo distinto, por ahí una situación nueva, estar atento a los intereses, a las oportunidades del contexto. Yo sé que ustedes también lo van a hacer así. Y bueno, punto número 5, ¿quién la planifica? ¿Quién planifica la experiencia de aprendizaje?
De hecho, que el planificador por excelencia, el que conoce de los procesos de planificación es el docente, ¿no? Pero hoy en día también es válido que el docente planifique con los estudiantes, ¿sí? Que el docente negocie con los estudiantes para ponerse de acuerdo y planear actividades, productos, materiales que los estudiantes propongan también. Entonces, hoy en día el docente tiene que tener mente abierta, tener una planificación, una preplanificación, pero conversar también con los estudiantes, escucharlos, ¿no? De ellos van a surgir muy buenas ideas sobre actividades, productos que se pueden incorporar en las planificaciones, ¿no? Sobre todo de experiencias de aprendizaje. Muy bien, entonces, habiendo recordado esto, vamos a algo que me planteó un maestro, ¿no? Muy bien, me dijo, profesor, pero ¿cómo eso ya lo aterrizamos empleando los elementos del currículo nacional? Muy bien, así que espero que Alfredo ahí esté atento a esta parte, ¿no? Él quiere ya enganchar la información que recoge sobre la necesidad de los estudiantes, los problemas, quiere esto darle forma ya empleando el currículo nacional. A continuación lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien, quiero leer un comentario, el de Esther dice, se puede tomar situaciones incluso de otro país, como por ejemplo el terremoto que acaba de suceder. Ya, muy bien, también, pero Esther, un consejo sí y solo si interese a los estudiantes, ¿no? Llame poderosamente la atención de los estudiantes. Si tú te das cuenta que ellos están comentando todo el tiempo al respecto, están atentos a las redes de que eso ha ocurrido, entonces sí, vamos con ello, ¿no? Vamos con ello, ¿ok? Entonces, ahí creo que es donde también tenemos que nosotros ser muy cuidadosos, ¿no? En detectar cuáles son los problemas, las oportunidades o esos temas de interés de nuestros estudiantes, para a partir de ellos planear, ¿no? Planificar, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, ¿cómo planificamos? Quiero que se imaginen que ustedes están sentados con sus colegas ya en su institución educativa, ahí en uno de los ambientes, y empiezan a planificar. Yo les recomiendo hacerse esas tres preguntas, ¿ya? Primera pregunta, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué criterios y evidencias voy a usar para evaluarlos? Tercera pregunta, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Ustedes siéntense ahí, vamos a planificar, amigos, vamos a planificar, nos toca el mismo grado, o nos toca nos toca trabajar con los niños de 5 años de inicial, a mí me toca tercero de repente de secundaria, a ti también la misma área, a mí me toca cuarto de primaria, somos los dos maestros que vamos a enseñar cuarto de primaria, muy bien, ¿no? O más maestros. Sentémonos a conversar. A ver, conversemos con nuestras preguntas. Entonces, conversen a partir de estas tres preguntas, ¿ya? Miren las respuestas, ¿ok? Cuando yo me pregunto o nos preguntamos qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes, automáticamente lo que voy a hacer o lo que busco realizar es esto, ¿no? Primero, identificar necesidades de aprendizaje, ¿no? ¿Qué necesitan aprender mis estudiantes? Aquí es muy importante la evaluación diagnóstica, ¿no? Identificar necesidades de aprendizaje. Muy bien. También identificar los intereses de los estudiantes, problemas u oportunidades del contexto. ¿Se acuerdan que esto lo presenté cuando les hablé de evaluación diagnóstica o no? Sí, ¿se acuerdan o no? Claro, entonces, ¿ven? Identificamos necesidades de aprendizaje, de repente estos intereses que podemos tomar como punto de partida, problemas y oportunidades del contexto. Y esto nos va a servir para determinar propósitos de aprendizaje. Y aquí viene una primera respuesta para Alfredo, ¿no? Que dice, profesor, pero ¿cómo lo engancho con el currículo nacional? Ya, pues, las necesidades detectadas, las conviertes en propósitos de aprendizaje, es decir, competencias que quieras desarrollar. Por ejemplo, mi evaluación diagnóstica me dice que los estudiantes no comprenden en el nivel diferencial y en el nivel crítico. Ya pues, ahí ya puedo plantearme un propósito de aprendizaje, desarrollar la competencia, lee diversos tipos de textos en lengua materna, en su lengua materna, poniendo énfasis sobre todo en la comprensión en el nivel diferencial y en el nivel crítico, ¿no? Que es lo que he detectado, ¿ok? De repente en las primeras semanas me doy cuenta que los estudiantes, a ver, voy a imaginarme que soy un docente de primaria, ¿no? Veo a mis estudiantes de primaria que mucho discuten, no se ponen de acuerdo, a pesar de que hemos construido las normas de convivencia, no nos están respetando. Entonces ahí ya veo una necesidad, ¿no? La necesidad de que aprendan a convivir. ¿Hay una competencia para ello? Sí, en personal social hay una competencia que es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces ya tengo otro propósito de aprendizaje, ¿ok?
Lo enganché con el currículo nacional. ¿Saben por qué? Porque lo que les estoy mencionando, lee diversos tipos de textos en lengua materna, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Son competencias que nos propone desarrollar los estudiantes el currículo nacional de la educación básica. ¿Ok? Entonces, determinar propósitos de aprendizaje significa, a partir de la información que ya tengo, ya me di cuenta de en qué competencias tengo que trabajar con más urgencia, entonces esas van a ser mis propósitos de aprendizaje, desarrollar esas competencias. Claro que el currículo nacional nos dice de que hay que desarrollar las competencias acompañadas de los enfoques transversales. Entonces, vuelvo a enganchar con el currículo nacional, Alfredo, ¿sí? No solamente voy a decidir competencias a desarrollar en mis estudiantes, también puedo decidir qué enfoques transversales voy a priorizar en esta primera experiencia de aprendizaje o para la siguiente experiencia de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, podemos hacer ese trabajo, ¿ya? Miren, ¿y todo surgió de dónde? De la pregunta, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Hace rato hablamos del diseño inverso, ¿no? O planificación inversa. Una de las características de la planificación inversa es que no dejamos la evaluación para el final. En un estilo de planificación tradicional, la evaluación la dejamos para el último, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Al último decido a ver si voy a aplicar prueba, voy a aplicar una exposición final. No, 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 no. En una planificación inversa, conforme vas decidiendo qué competencias vas a desarrollar, debes ir pensando en qué evidencias vas a utilizar para evaluar. Ese es un consejo muy importante en cómo se planifica hoy para el desarrollo de competencias. Repito, cuando ya vas pensando en qué competencias vas a desarrollar, tienes que ahí nada más ir pensando en qué evidencias te servirían para evaluar el desarrollo de esa competencia. Y de hecho vas a tener también que formular criterios de evaluación. Recuerden que los criterios de evaluación se construyen a partir de los estándares de aprendizaje y los desempeños. Y las evidencias de aprendizaje son estas producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes cuando movilizan sus competencias. ¿Ven? Entonces no se olviden, no dejemos ya la planificación para el último, sino que cuando empezamos a planificar, también hay que ir empezando a decidir o pensar cómo vamos a evaluar. ¿Ok? Hilda, este material va a ser para ustedes, así que no se preocupe del PPT que va a ser para ustedes, ¿ya? Vamos mejor con la tercera pregunta. ¿Y cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Una vez que ya decidí qué competencias, ya tengo que trabajar la competencia lee y voy a comprobar esta competencia, el desarrollo de esta competencia mediante un paso oral de comprensión lectora, ya está, por ejemplo, ¿no? Ya está. O a través de diagramas, muy bien, de diagramas, ya, perfecto. Entonces ya decidí cuál es la competencia que estoy desarrollando, cómo la voy a evaluar, ¿sí? De repente la voy a evaluar con diagramas de resumen de los textos comprendidos, de repente con cuestionarios, muy bien. Entonces, ya decidí la competencia, cómo voy a evaluar, pero ahora me falta también el camino, ¿no? ¿Qué actividades me van a permitir desarrollar la competencia y qué actividades me van a permitir que se concreticen esas evidencias para comprobar que están aprendiendo los estudiantes o desarrollando la competencia lee en este caso? Entonces, la respuesta a la tercera pregunta es esto, ¿no? Voy a tener que plantear una situación significativa, voy a tener que diseñar actividades de aprendizaje pertinentes a los propósitos de aprendizaje. Es decir, si la competencia es indaga mediante métodos científicos, tengo que plantear una actividad apropiada para desarrollar esa competencia. ¿Sí? Si la competencia es construye interpretaciones históricas, entonces tengo que planear una o varias actividades apropiadas para el desarrollo de esa competencia. Coherencia nada más. Además que, bueno, tenemos que planear también el tiempo, los medios, los materiales, los recursos, etcétera. ¿Ven cómo van apareciendo los elementos del currículo nacional? Van apareciendo las competencias, van apareciendo los enfoques transversales. Si voy a establecer criterios, necesito los estándares de aprendizaje, los desempeños, ¿correcto? ¿Ven? Entonces vamos utilizando los elementos del currículo nacional. ¿Quiere ver un ejemplo? Vamos con un ejemplo, ¿ok? Ahora sí vamos a empezar ya desde aquí. Todo es con ejemplos, así que concentraditos, ¿ah? Estos procesos que les acabo de mencionar, estas preguntas y estos procesos, lo vamos a poner en práctica con un ejemplo. Pero para eso necesitamos leer este caso, ¿ya? A ver, busquemos entonces un nuevo voluntario. Bueno, hace rato creo que había una maestra, la maestra Ana, no sé si todavía quiere participar. Ella levantó la manito. Creo que era la maestra Ana Marín, no sé si desea participar. Leyendo.
dándonos un aporte. A ver, vamos a enviarle ahí un mensajito. O si no, pues levantamos la manito. Ahí está, maestra Ana. Quería participar, ayudarme Buenas en la noches. ocasión anterior. No se pudo, pero ahora sí. ¿Cómo se encuentra usted en primer lugar? ¿Está bien? Sí, estamos bien de salud, por lo menos. Ya, eso es lo más importante, estar con salud, y la familia también con salud, y bueno, ya con eso estamos tranquilos y podemos trabajar para lograr nuestras metas, ¿no? Dígame, ¿usted es de Chiclayo o de otra localidad? De Trujillo. Ah, de Trujillo. Muy bien, maestra. Apóyame, por favor, leyendo este casito. Dice, tras haber realizado una encuesta sobre hábitos alimenticios a sus estudiantes de cuarto grado de primaria, la maestra Lucía se ha dado cuenta que hay un gran número de ellos que consume frecuentemente comida chatarra, como salchipollos, hamburguesas, además de golosinas y gaseosas. Hábitos que estarían poniendo en riesgo su salud y provocando enfermedades como la obesidad, sobrepeso, malnutrición, entre otras. Asimismo, los resultados del bimestre anterior le indican que se tiene que seguir fortaleciendo la competencia de indaga mediante métodos científicos y lee diversos tipos de texto en lengua materna. Muy bien, gracias, maestra Ana Marín. Ana Marín Serna. Creo que sí. Bien, gracias, maestra. Listo. Entonces, miren, les voy a hacer esta pregunta súper sencilla a partir de lo que han leído. Muy bien, saludos. A partir de lo que ha leído gentilmente la colega Ana Marín, ¿ya? No quiero que hablemos en términos de competencias, no, sino de manera simple. A partir de este casito, ¿qué necesitan aprender estos estudiantes? Es cierto, al final se dice que también se tiene que trabajar la competencia indaga, la competencia lee, pero así, si tuvieran que responderme de manera sencilla a partir de lo que nos ha contado la maestra, ¿en qué necesita trabajarse en estos niños, ¿no? ¿Qué necesitan aprender? Teniendo en cuenta que los aprendizajes también tienen que ser para la vida, ¿no? ¿Qué necesitan aprender estos estudiantes? A ver, muy bien, Cintia, sobre hábitos alimenticios, ya está, perfecto, sobre hábitos alimenticios, pero sobre hábitos alimenticios saludables podríamos agregarle, ¿no? Como dice Patricia, como dice Esther, aprender a alimentarse adecuadamente para evitar enfermedades. Eso. Y no solo aprender, sino la práctica de hábitos alimenticios saludables. Muy bien, ¿ya ven? Perfecto, perfecto. Entonces encontramos ahí si tenemos una situación real. Fíjense que los maestros de primaria con los que converso me cuentan que cuando hacen experiencias de aprendizaje sobre alimentación, los niños se involucran mucho. ¿Y por qué? Porque, bueno, la alimentación es algo de todos los días, ¿no? Es algo que hacemos todos los días, en la mañana, al mediodía, en la tarde, ¿no? A media mañana, a media tarde, la alimentación es indispensable para la vida del ser humano. Por lo tanto, siempre tiene muy buen potencial significativo el trabajar con alguna situación vinculada a la alimentación saludable, correcto. Entonces ya tenemos ahí eso. Vamos a darle nuevamente forma empleando los elementos del currículo nacional. ¿Ok? A ver, miren. Listo. Ahora sí les hago esta pregunta. Ya me dijeron que los estudiantes necesitan aprender sobre alimentación saludable. Pero ahora sí quiero que me respondan en términos de competencia. ¿Qué competencias podríamos desarrollar en nuestros estudiantes a partir de esta situación? De esta voy a llamarle problemática del consumo de la comida chatarra, y a la vez tenemos la necesidad de aprender o de adquirir hábitos alimenticios saludables. Ahora sí quiero que hablemos de competencias. ¿Qué competencias se pueden desarrollar? ¿Qué competencias se pueden desarrollar? A ver, si necesitamos que los estudiantes o queremos que los estudiantes aprendan sobre alimentación saludable, ¿podemos aprender sobre alimentación saludable leyendo para comprender o no? ¿Sí? ¿Podemos aprender sobre alimentación saludable leyendo? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, podemos desarrollar la competencia lee diversos tipos de textos. Podemos leer sobre las enfermedades que se relacionan con la inadecuada alimentación. Perdón. Muy bien. Y podemos indagar, nos dice Eli, ¿no? Podemos indagar, o sea, desarrollar la competencia, indaga mediante los científicos para construir conocimiento, ¿no? Indagar en diversas fuentes sobre la alimentación saludable o sobre los alimentos que son saludables, o podemos indagar sobre la comida chatarra,
y el impacto negativo que puede tener esta en nosotros y en nuestra salud. Muy bien. Podemos producir textos, o sea, escribir, desarrollar la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Sí? Podemos desarrollar producciones textuales. Hay una competencia en educación física también que se llama asume una vida saludable, por ejemplo, ¿no? También se puede trabajar, ¿ok? Entonces, se pueden desarrollar muchas competencias. Podríamos de repente organizar una deliberación, un debate sobre alimentación saludable, ¿no? Sobre comida saludable versus comida chatarra. Podemos hacer todo un debate, una deliberación y podríamos dar paso a la competencia convive y participa democráticamente, ¿correcto? Por ejemplo, también en personal social y en ciencias sociales en secundaria, la alimentación muchas veces depende de los productos originarios de la región, de la localidad, ¿no? Entonces podríamos trabajar la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, por ejemplo. Entonces se pueden trabajar varias competencias, ¿sí? Aquí está. Bueno, antes de presentarlo. ¿Y los enfoques transversales? ¿Se acuerdan de los enfoques transversales o no? ¿Se acuerdan de los enfoques transversales? Según el currículo nacional, ya que un maestro decía, conectemos esto con el currículo nacional. Muy bien. El currículo nacional nos presenta 7 enfoques transversales, que en realidad son un conjunto de valores, ¿no? Que podemos nosotros también priorizar en paralelo al desarrollo de competencias. Por ejemplo, el enfoque de derechos, el enfoque intercultural, inclusivo, igualdad de género, ambiental, orientación al bien común y búsqueda de la excelencia. Entonces, si voy a hacer una experiencia de aprendizaje sobre alimentación saludables, ¿qué enfoques transversales se podrían priorizar o planificar su trabajo, su desarrollo? A ver, orientación al bien común, dice Gaby. Estoy de acuerdo, porque si trabajamos en, por ejemplo, que los estudiantes propongan recomendaciones para tener una alimentación saludable, estas recomendaciones las podemos hacer llegar no solo a los compañeros de aula, sino de toda la escuela o de la comunidad. Entonces ayudaríamos a toda nuestra comunidad. Orientación al bien común. Muy bien, cuando se trata de salud, el enfoque ambiental calza a la perfección. ¿Ok? Muy bien. Por ahí, a ver, se me ocurre, podríamos tratar el enfoque de derechos, porque la salud también es un derecho, ¿correcto? Muy bien. El enfoque de derechos, ya está. El enfoque ambiental también. Entonces, miren acá, ¿se acuerdan del primer proceso? Determinar, ¿no?, los propósitos de aprendizaje. Ahí está. Si están observando mi pantalla, confírmeme, porque hay un colega que dice que no se ve la pantalla. Entonces, confírmeme si es que no se observara. Sí se ve. Sí se ve, gracias maestra. Entonces, colega que está en su HP, de repente es su equipo, su celular, por ahí a veces manipulamos sin querer, ¿ya? Entonces, miren, ante este caso de que los estudiantes están practicando inadecuados hábitos alimenticios, podríamos desarrollar la competencia lee, ¿no? Leer sobre alimentación saludable, producir textos para difundir la importancia de la alimentación saludable, las competencias de CT como explica, como indaga, perfecto. La competencia asume una vida saludable. Por ahí una maestra me dijo, profesor, ¿podemos trabajar resolver problemas de cantidad? También podemos trabajar las competencias matemáticas. ¿Ven? Todo a partir de una situación, de un problema. A partir de esta situación, de este problema, podemos inferir las competencias que se necesitan trabajar, ¿no? En favor de nuestros estudiantes, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál podría ser un producto? A ver, si queremos atender a esta situación de que nuestros estudiantes, no solo los estudiantes, porque si los niños están consumiendo comida chatarra, quienes también tienen que educarse en cuanto a alimentación serían los padres de familia, ¿no? O de repente hasta la comunidad en general. Entonces, necesitamos algún producto que nos ayude a difundir la alimentación saludable. De repente en este producto los niños escriben, de cuarto de primaria el ejemplo, ¿no? Los niños de cuarto de primaria hacen unas recomendaciones ahí, ¿no? Unas recomendaciones y para poder difundirla. Muy bien, se puede, la maestra Ana María dice, propone la elaboración de la lonchera saludable. Correcto, podría ser una actividad, ¿no? Como parte del proceso. Pero hablando de un gran producto, ¿no? Un producto que englobe todo lo que pueden aprender los estudiantes sobre alimentación saludable. Puede ser un tríptico, pueden ser recetas saludables. Si estamos hablando de recetas saludables, un texto instructivo, por ejemplo, ¿no?
Muy bien, perfecto, perfecto. Ya, yo le voy a poner un ejemplo, ¿ya? De repente un producto clave podría ser este. Algo así como un decálogo, Gaby. Algo así como un decálogo, ¿ya? Un decálogo tiene 10, ¿no? 10 tips para una alimentación saludable, ¿ya? Fácil, un decálogo. Me has dado una buena idea para cambiar aquí en mi ejemplo. Voy a poner un decálogo. 10 tips para una alimentación saludable. Entonces, ¿ven? Podríamos poner acá un tríptico, un díptico. Yo voy a poner como ejemplo una cartilla. Los niños van a elaborar luego de leer, luego de investigar, luego de debatir, luego de hacer exposiciones en aula como parte de las actividades. Al final todo esto lo van a concretizar en una cartilla con recomendaciones para seleccionar alimentos saludables y poder identificar alimentos no saludables, ¿correcto? Y bueno, ya tendríamos que redactar una situación significativa que tenga que ver con esta problemática, ¿no? Actividades acordes a las competencias que queremos desarrollar, ¿no? Para concretar las evidencias deseadas. ¿Ven? Miren, bueno, aquí yo lo he hecho conversando con ustedes, pero esto va a ser, es rápido, planificar, o sea, nos centramos con los colegas, pensamos en nuestros estudiantes, reflexionamos, encontramos las problemáticas, ¿no? Identificamos las competencias que más se necesitan trabajar y empezamos pues el proceso de planificación de las experiencias de aprendizaje, ¿ya? Muy bien, ahora, pero seguimos, profesor, pero ahora queremos darle forma, porque usted nos ha explicado la lógica de cómo planificar. Pero ahora queremos darle forma y convertir esto en un documento. ¿Qué componentes tiene una experiencia de aprendizaje? Atentos, ¿ok? En esta parte, porque muchos siempre hablan, preguntan esto, profesor, ¿cuál es el formato? ¿Cuál es el formato del Minedo? No hay un formato oficial, ¿ok? Cada institución educativa, públicas y privadas, deben construir su propio modelo y su propia estructura, ¿ok? Y lo que sí tienen que tener en cuenta ciertos elementos básicos, ¿ya? Entonces, no, no nos compliquemos en la búsqueda de formatos, porque ya les he dicho que planificar es más que tener un formato y llenarlo. No, sino que, por ejemplo, concentrémonos más bien en identificar qué necesitan aprender los estudiantes, concentrémonos en identificar de repente situaciones del contexto que nos servirían como punto de partida. Eso nos va a ayudar mucho en la planificación. Y luego le damos forma teniendo en cuenta estos componentes, ¿ya? Muy bien. La maestra Betsy dice, ¿se puede planificar la misma edad en las aulas, en las dos aulas del mismo grado? Ya. Si es que ustedes han estimado de que las necesidades de aprendizaje son las mismas o similares, de hecho que sí, ¿ok? Sí se puede, maestra Betsy, ¿no? Por eso existe la planificación colegiada, ¿ya? De repente, profesor, pero todos los estudiantes son diferentes y tienen distintas, de repente, dificultades. Ya entonces en las actividades, ya ahí ustedes pueden hacer cierta variación, pero a nivel de la planificación anual, la planificación de la experiencia de aprendizaje, ustedes pueden trabajar de manera colegiada. Y ya teniendo en cuenta cómo el seguimiento que le dan a los estudiantes y las necesidades o dificultades que van detectando, ya las actividades ustedes ya las pueden graduar de acuerdo a la realidad de, por ejemplo, el segundo A y el segundo B. ¿Ok? Pero sí, se estila trabajar de manera colegiada. Ahora, tampoco es un pecado que de repente segundo A tenga una experiencia de aprendizaje y de repente segundo B otra experiencia de aprendizaje, porque si siempre y cuando sea planificado teniendo en cuenta las reales necesidades de los estudiantes, ¿no? Tampoco es un pecado mortal, porque lo que quiere seguramente la profesora es atender específicamente la realidad de su grado, ¿no? De su sección, ¿sí? Muy bien. De repente, la evaluación diagnóstica arroja que una sección en la competencia, no sé, indaga, muy bien, ha tenido un mejor desenvolvimiento el año anterior, ¿no? A diferencia de la otra sección. Entonces, también. Ahí son decisiones que tomamos ya los docentes a partir de la reflexión que hacemos, ¿no? De la realidad de nuestros estudiantes. Así que es una interesante, una bonita pregunta, Betsy. Vamos ahora con los componentes, ¿sí? Normalmente vamos a encontrar en los manuales de defaults, en orientaciones que tú encuentras en la web de Aprendo en Casa, de Peroeduca, etcétera, que te hablan de 6 elementos básicos. Una experiencia de aprendizaje debe tener su situación significativa, los propósitos de aprendizaje, los enfoques transversales, los criterios de evaluación, la producción, actuación, la evidencia o evidencia de aprendizaje y la secuencia de actividades. ¿Ok? Pero
a estos 6 que yo llamo básicos, les agregamos otros elementos complementarios, o sea, que nos ayuden a terminar de darle forma ya a esta planeación, ¿no? Muy bien, porque bueno, una experiencia de aprendizaje en cualquiera de sus formas tiene título, datos informativos, el tiempo de duración, materiales y recursos, referencias bibliográficas, firmas, etcétera, ¿no? Entonces, esos son elementos que nosotros añadimos. El otro día me preguntaba un maestro, profesor, en mi experiencia de aprendizaje yo puedo agregar un cuadro de valores, le puedes agregar. Profesor, en mi experiencia de aprendizaje yo puedo agregar un cuadro que diga orientaciones para el acompañamiento a los estudiantes, le puedes agregar. No hay problema. O sea, son incorporaciones que a nivel de institución educativa muchas veces se deciden, se eligen y se incorporan, ¿no? Muy bien. Entonces, eso se puede también añadir, ¿ya? Aquí les estamos compartiendo los componentes básicos, pero a nivel institucional a veces cada uno también, cada colegio tiene sus añadidos, a veces cada colegio tiene algún eje, ¿no? Un eje transversal, ¿sí? En la región de Libertad también se estila colocar los ejes temáticos regionales, por ejemplo. Entonces, esos son elementos que se pueden incorporar, pero los componentes básicos son estos 6 que están aquí, ¿ya? Situación significativa, propósitos de aprendizaje, enfoques transversales, criterios de evaluación, la producción-actuación, la secuencia de actividades. Tenemos algunos otros elementos complementarios, ¿no? El título, etcétera, y los otros elementos complementarios que a nivel institucional, a nivel de cada colegio, muchas veces se deciden.